psicólogo, van aleluya, a las personas que son los agoreros, los brujos, los hechiceros. Le dicen, allá te van a limpiar el aura, allá te van a sacar la carga. Y lo único que te hacen es poderte meter cadena más cadena, demonio tras demonio. El psicólogo, aleluya, lo único que te hace es drogarte en pastillas, pero no te da la solución. Pero yo conozco un Dios que da la solución, un Dios que rompe cadenas, un Dios que liberta al cautivo. Ese Dios se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos los que están aquí? Porque la prueba es tan difícil. Doblegan sus manos para ir al mundo. Y de las cadenas que Dios cortó vuelven a tomarlas. Vuelven, aleluya, al vino, vuelven a la cerveza, vuelven al alcohol, vuelven a la droga cuando Dios ya cortó esa cadena. Fue tan difícil la prueba, le dicen al Señor, ya no la puedo soportar, están igual que Ezequías. Pero Ezequías no sabía que si clamaba a Dios, Dios le iba a responder. Lo que necesita la iglesia es poder creerle a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, porque el único que da respuesta es uno, y ese se llama Jesucristo. Podemos decir que la condición de la iglesia entonces, igual que los apóstoles cuando Jesucristo resucitó, igual que Tomás, si no veo no creo, igual que Ezequías en medio de la dificultad, clamo a Egipto y no le clamo a Dios. Somos igual que Jonás cuando Dios nos manda a Nínive. Cuando lo relata en Jonás 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Dónde lo mandó Dios? A Nínive. Pero ¿sabe por qué Jonás no va? Porque los ninivitas eran crueles. Los ninivitas no tenían la misma cultura que tenía Jonás. Si pillaban a Jonás hablando de un Dios ajeno de lo que ellos creían, lo iban a matar, lo iban a descuartizar. Por eso que Jonás tenía miedo. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Se fue para Tarsis. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? En Tarsis se levanta, antes de llegar a Tarsis, se levanta una tempestad, echaron suerte, cae sobre Jonás. ¿Y sabe qué dicen? Échenme a mí, yo tengo la culpa, lo echaron al mar. Dice la palabra de Dios que se lo traga un gran pez, que no era una ballena por si acaso. ¿Amén o no? Y luego de estar orando 3 días en el estómago del gran pez, la palabra del Señor dice que el pez lo bota a orillas de ¿dónde? De Nínive. Para cumplir lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿por qué creen los ninivitas? ¿Sabe por qué creen en los ninivitas en la palabra de Jonás? Porque se dieron cuenta que el gran pez bota a Jonás, que los jugos gástricos de ese gran pez no desintegran a Jonás en el estómago, que incluso es más, Jonás sale tal cual como entra, hermano, así como yo estoy aquí en el culto, como usted está en el culto. Los ninivitas tuvieron miedo y empezaron a decir, si este hombre salió vivo de ese estómago, de ese gran pez, entonces viene con un mensaje del cielo. Y los ninivitas escucharon el mensaje de Jonás y se convirtieron a la palabra de Jonás. Aunque Jonás no quiso decir el mensaje así como lo dice la iglesia de Luis Vida Nazaret. Salen con gozo, Jonás estaba amargado. De aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje más evangelístico que podría escuchar usted. Lo único que Jonás quería que fuera destruido a Nínive. Pero Dios sabía que se podían arrepentir de sus malos pensamientos. Y cuando el rey escuchó la palabra que Jonás decía de su boca, el rey se arrepintió. Dice que se vistió de cilicio y empezó a ayunar, a todo animal y a ayunar. Así que si usted está ayunando, ayune a los animales también. Gloria al Señor. Para que pidan misericordia delante de Dios. Y el Señor escuchó el clamor de Nínive. Y el Señor lo perdonó. Pero ¿quién no creía la palabra de Dios? Jonás.
Esta es una palabra, mi pastora, no sé si me dan autorización con mi pastora. Para los que son líderes, a lo mejor de una célula aquí. Se lo digo de todo corazón. Si el Señor lo envió en ese lugar, a lo mejor van a haber peligros, van a haber dificultades, a lo mejor se va a levantar el diablo, a lo mejor van a tener poco congregándose con ustedes, pero si Dios lo envió, Dios abrirá puertas de bendición para su vida. Dios contará con el ligamento del diablo y Dios le dará la victoria. Amén. Pero el que tiene que creer no solamente son los hermanos, son ustedes. Los que son enviados. Gloria a Dios. Se les fue el gozo. Aleluya. Aleluya. Y eso que no estoy hablando en lengua. Gloria a Dios. Algunos están igual que Juan el Bautista también. Que mientras están encarcelados, mientras que estaban en libertad, creían: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Yo no soy digno de desatar el calzado de tus pies. Pero estando encarcelado, adivina qué hizo Juan. Mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente era el Mesías o estaban esperando a otro. No lo digo yo, lo dice Lucas capítulo 7, del versículo 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo: id de hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. A los pobres se ha anunciado el Evangelio. Bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Aleluya. Aleluya. Mientras que pasamos la prueba, ya no creemos a Dios. ¿Será que tú me llamaste, Señor? ¿Será que tú estás haciendo algo en mí? ¿Será que tú me dijiste que iba a llamar a mi familia, pero yo veo que más se ponen rebeldes? ¿Será que tú vas a llamar a mi hijo, ese que está haciendo lo malo en el mundo, hermano? Si Dios te llamó, aunque esté aprisionado, afligido, atormentado, siempre cree que Dios está en medio de todos los procesos. No seas como Juan el Bautista, que en medio de la dificultad empieza a negarte la fe del Señor, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Pero ¿qué le falta a la iglesia? Creer. Porque somos incrédulos, hermano. Parece que la iglesia está llena de fe. Pero nos falta creer. ¿Es verdad o no? Amén. Pero si viene un predicador de la prosperidad, Dios te va a dar un carro. ¡Amén! Dios te va a dar una casa. ¡Amén, Señor! Habla que tu siervo oye. Pero si el Señor te dice que te va a sacar de la dificultad, cree. Amén. Si el Señor te dice que te va a llamar y te va a llamar a los de tu casa, cree. Si el Señor dice que va a llamar a tu esposa inconversa, cree. Si el Señor dice que va a llamar a tu esposo que es inconverso, cree al Señor. Porque el único que entrega todas las cosas se llama Jesucristo. El único que hace un milagro, el único que usa el hombre, el único que rescata al pecador se llama Jesucristo. Pero sabéis que en este día está aquí con nosotros. Pero ya no podemos ser como los apóstoles. No podemos ser como tú. No podemos ser como Ezequiel. No podemos ser como Jonás. No podemos ser como Juan Bautista. ¿Se entiende la palabra, cierto? ¿Qué nos dice la Biblia en Hebreos 11, capítulo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 1-2. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria al Señor. Usted pregúnteme a mí cómo llegué de Chile acá. No sé. No me diga que tengo dinero, no tengo dinero. Para si acaso, porque creen algunos que vienen de otro país, llegan con mucho dinero y no es así. Aleluya. ¿Pero por qué vine? Por fe. Yo no, aleluya, le creí al Señor y estoy aquí porque le creo al Señor. Usted está aquí porque le ha creído al Señor y Dios puede hacer un milagro en usted. No es necesario ver que el Señor está actuando, pero Dios está en medio de los procesos. Si está en medio de un lugar tan complicado como este lugar, que a lo mejor matan gente, pero si están aquí es porque Dios lo va a bendecir. Dios romperá las cadenas, será una iglesia reconocida, porque Dios está en medio del proceso. Si Dios está en medio es porque Dios lo puede hacer todo. Amén. Si Dios hoy día está por primera vez en esta iglesia es porque Dios te trajo. Y si está pasando una dificultad es porque Dios puede romper las cadenas. Si a lo mejor está en adversidad, Dios puede estar en medio de tu lamento. A lo mejor tienes problemas maritales, Dios está en medio de ese proceso. A lo mejor tienes problemas con tus hijos, Dios está en medio de ese proceso. Es Dios. Cree que Dios está en el medio. Cree que Dios hace lo imposible posible. Amén. Pero yo no sé cuántos creen ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedo contar un testimonio, pastor? Amén. Y con esto termino antes que me pegue. Cuando me casé, hermano, escúchelo bien. Mi esposa no podía tener hijos. No podía tener hijos. Era estéril. No podía tener hijos. Y usted sabe que uno está cuando está casado, lo único que quiere es tener hijos, ¿cierto? Porque los hijos alegran el hogar. Amén. Mi esposa se angustiaba. Obviamente uno como ser humano no andaba cantando corridos ni danzando en medio del culto. Pero me humillé delante de Dios. Empecé a ayunar, a buscar el rostro del Señor y le dije, Señor, háblame. Quizás a lo mejor no quieres que yo sea padre, pero háblame, administra. Yo quiero escuchar tu voz, Señor, pero me quiero ir, aleluya, con esto dentro de mi cabeza. Yo creo en un Dios que puede hacer milagros. Yo un día, hermano, estaba en un culto como hoy. Predicó otro predicador, un pastor en Chile. Yo paso adelante por la necesidad que tenía. El pastor se baja del púlpito y me administra y me dice, yo abriré la matriz de tu esposa. Él no sabía lo que yo estaba pasando. Y será bendecido. Le dije a mi esposa, el Señor nos va a bendecir. Y mi esposa estuvo igual que Sara. Se rió. ¿Cómo si yo no puedo tener hijos? Pero Dios me administró, Dios lo va a hacer. No pasó ni 3 meses, escúchelo bien, que le doy la noticia a mi esposa. Un día se siente mal mi esposa, la llevo al médico pensando que tenía una infección en medio de sus riñones, porque ya la había tenido antes, pero yo pensé que empezó de nuevo con el mismo dolor. Le hicieron los exámenes y adivine qué pasa. Estaba embarazada. De mi hija. Mi hermana Carmen la conoce. La más tranquila. Gloria al Señor. Y ahora que nació le pido al Señor que la devuelva. Ay, Dios. Pero ¿quién hizo el milagro? Fue el Señor. ¿Quién hizo el milagro? Fue el Señor. ¿Quién le creía? Oiga, uno no podía haberle creído. Si yo no le hubiera creído al Señor, quizás no hubiera hecho nada por mi incredulidad, pero yo le creí a Dios. El Señor abrió la matriz de mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano para hacer cualquier milagro. El Señor es soberano. Y si Dios hizo lo imposible posible, porque ese Dios lo creo yo. Antes de ver la bendición en mis manos, yo sabía que iba a llegar en ese momento. Yo le decía, esposa, empecemos a comprar las cosas. Ella no me creía, empecé a comprar las cosas antes. Y cuando me enteré que
estaba embarazada mi esposa, ya teníamos todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que se ponga de pie.